situaciones hablan más de mí. Quiero disculparme, se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme que nada soy sin ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Y si me gano el mundo y te pierdo a ti, de nada me vale. Tú eres mi vivir, eres mi tesoro, eres mi existir. Yo sé que tengo todo si te tengo a ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Hoy me niego a lo que soy. Ven y lléname, Señor. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a dar inicio al servicio esta mañana y vamos a ponernos en las manos de Dios, que sea Él quien nos guíe en todo momento y que permita que podamos glorificar su nombre y de igual manera también podamos recibir su palabra. Oremos. Gracias, Señor, le damos porque usted es bueno y para siempre es su misericordia. Gracias, Señor, por este nuevo día que nos permite. Rogamos en el nombre de Jesús que usted sea con cada uno de nosotros y nos perdone nuestras faltas, Señor, como asimismo, Padre Santo, permita que seamos transformados en todo momento por medio de su Santo Espíritu. Padre Santo, queremos glorificar su santo y bendito nombre y en el nombre de Jesús rogamos que nuestra alabanza sea escuchada, Señor, hasta el cielo. Gracias, Señor, le damos por todo lo que usted hace en nuestras vidas y por lo que hará en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a iniciar con el siguiente canto. Es un canto ya que lleva algunos ayeres aquí dentro de lo que es la congregación y ahorita que estamos estudiando el libro de Apocalipsis, creo que está propio, basado allá en 1 Tesalonicenses capítulo 5 y dice una porción de la escritura, no menosprecies las profecías, ¿no? Y mencionaba nuestro hermano pastor en el estudio de la semana pasada que Apocalipsis es uno de los libros que dejamos muy relegados, casi olvidados, ¿no? Por el significado que este mismo tiene. No menospreciemos las profecías, hermanos. Sí, hay que escudriñar todo, absolutamente todo, pero recordar que Cristo viene y cuando Él venga estaremos listos. Amén. Examina y
dispuesto que sea. Vamos a entonar el siguiente canto. Cerremos nuestros ojos y entonémosle con gran gozo. Toda mi vida quiero
Gracias le damos, Padre Santo, por todo lo que usted hace en medio de nosotros. Y en el nombre de Jesús rogamos, Padre Santo, que usted nos hable por medio de su santa palabra y a través del estudio de ella, Señor, podamos ser edificados, podamos crecer, podamos cambiar para bien, Señor. Guíenos por medio del Espíritu Santo y permita que nuestro hermano pastor lleve la palabra que su pueblo necesita. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén y amén. Buenos días, vamos a continuar con nuestros estudios del libro de Apocalipsis. Y la semana pasada estuvimos viendo
la introducción al libro. En esta mañana estaremos continuando con el saludo de Dios a las iglesias y van a comprender los versículos del 4 al 6, capítulo 1, 4 al 6. Pero antes de entrar en el estudio, yo quisiéramos que siguiéramos orando por aquellas personas que están enfermas, pero también especialmente orando por las personas que hemos perdido, a nuestra hermana Ana García, nuestra hermana Esther Ornelas. El Señor decidió llamarlas a su presencia y vamos a orar por las familias, que el Señor les traiga contentamiento, que les traiga consuelo y que Él sea el que nos conforte y nos ayude a comprender el porqué de sus propósitos, en este caso, ¿no?, de llevarse a dos de nuestras hermanas. Recordemos que lo que Dios hace, sus planes, sus decisiones son perfectas, aun cuando usted y yo no lo comprendamos. Pero siempre recordemos, ¿no?, que el partir de este mundo es el estar con nuestro Dios. Y como decía Pablo, que él anhelaba estar con Cristo, pero por causa de la predicación y ganar almas, él quería quedarse un poco más de tiempo sobre la tierra. Pero para él anhelaba estar con su Señor. Bueno, nuestras hermanas ya están con su Señor y vamos a orar por la familia, que el Señor traiga el consuelo y sigamos orando, hermanos, por aquellos que siguen saliendo todavía contaminados por esta pandemia. Oremos. Padre, te pedimos por la familia García Navarro, por la familia García Ornelas, Padre, que usted traiga el consuelo que ellos necesitan, Padre, y que usted, Señor, les ayude a seguir caminando adelante, Padre, sabiendo que un día nos volveremos a encontrar y en esa ocasión nunca más nos volveremos a separar, porque estaremos para usted para siempre. Gracias, Padre, porque reconocemos y sabemos que todo lo que usted hace es perfecto y en su tiempo. Te pido por aquellos, Señor, que todavía están enfermos, que siguen luchando, que usted los tome en sus manos, Señor, y si usted decide, Señor, dejarlos, que ellos puedan dar testimonio de su grandeza, pero que entiendan que el dejarlos es para servirle y para hacer luz en medio de las tinieblas. Gracias por lo que hasta aquí hemos vivido, Padre, y pedimos que usted nos ayude a entender el estudio de esta mañana. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El saludo de Dios a las iglesias. Leemos. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Este saludo y deseos son expresados a las iglesias que se encontraban en Asia. Aunque de esto no debemos deducir que en Asia Menor no hubiera más iglesias, o que el Señor no se interesara en otras iglesias. Al contrario, en aquellos días ya había muchas iglesias y por eso no era posible mencionarlas a todas, ya que ello demandaría mucho tiempo. El Señor escogió a 7 de tales iglesias, que fueran tipos de características, no tan solo de todas las iglesias existentes, entonces, sino de toda la iglesia cristiana. O sea, el Señor decide escoger estas 7 iglesias para mostrarnos el tipo y las características de toda la iglesia a través de toda la historia. Estas 7 iglesias eran patentes, retratos proféticos. Escuche bien,
el Señor usa las iglesias de aquel entonces para mostrarnos un retrato de la iglesia a través de todas las edades. Ese es el propósito de escoger a estas 7 iglesias. El Señor va a describir lo que va a ser la iglesia a través de todas las edades, basándose en estas 7 iglesias que Él escogió en Asia Menor. Y es por eso que al dirigirse a las 7 iglesias, saludándolas, el Señor saludó el nombre de ellas, de estas 7 iglesias, a toda la iglesia a través de la historia. Sí. En otras palabras, ese dicho que tenemos nosotros, te hablo Pedro para que me entiendas Juan. Uso la iglesia primitiva, estas 7 iglesias con características totalmente diferentes unas de otras, para decirnos la historia de la iglesia a través de las edades. Con su saludo, el Señor nos dio ejemplo de amabilidad. Los cristianos no debemos ser sin delicadeza, sino con cuidado, dice, y mucho menos groseros. Debemos ser amables, debemos ser delicados cuando saludamos y nos dirigimos a alguien. Eso es bien importante. El saludo fue expresado de parte de la Santa Trinidad, ¿sí? No nomás del Señor Jesucristo, del que era Dios Padre, del que es Dios Hijo y del que será el Espíritu Santo. Entonces es bien importante, del que era, del que es y del que será. Es el Dios Padre. Y los 7 espíritus es el símbolo, aquí es bien importante, los 7 espíritus es el símbolo del Espíritu Santo. Y en las Sagradas Escrituras, según vemos más adelante, la cifra 7 significa plenitud, estar completo. Apocalipsis 3:1 leemos de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vivo, pero que estás muerto. Aquí lo importante es el número 7. Sí. Recordando que 7 significa plenitud. En el capítulo 5:6 leemos: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vamos a ver en su momento el significado, y vamos a ver que el 7 significa plenitud o estar completo en su totalidad. Salta a la vista aquí el hecho de que sobre Dios Padre se dice el que era, ¿sí? Que Él es y que debe venir, cuando en realidad todos esperamos la venida de Cristo. Estoy haciendo esta comparación. Se menciona de Dios Padre el que era, el que es y el que ha de venir, cuando en realidad todos esperamos la venida de Cristo, no la venida de Dios Padre. Ciertamente, Cristo debe venir, de lo cual dan testimonio todas las Escrituras. Por ejemplo, ha sido señalado por Dios como el juez de vivos y muertos. Hechos 10:42. Leamos en Hechos 10:42. Dice de la siguiente manera: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez
de vivos y muertos, refiriéndose a Cristo y en lo que Él va a ser el juez que va a juzgar en el futuro. En 17:31, Hechos 17:31, leemos de la siguiente manera: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará todo el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando a todos con haberle levantado, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, si de Dios Padre se dice el que era, el que es y el que ha de venir, aquí viene que el que ha de venir es su Hijo Jesucristo y viene a juzgar. ¿Sí? Trae esa tarea de juzgar a vivos y muertos. No solo debe de juzgar a todos, sino que debe señorear sobre todos, el que ha de venir. Refiriéndose, cuando se habla de Dios Padre, pero el que ha de venir y el que ha de señorear es Dios Hijo. Tenemos que hacer esa aclaración, ¿no? Que se habla de la Trinidad y se habla de Dios Padre, pero en realidad el que viene es Dios Hijo. Y sabemos que la Biblia dice que los dos son uno. Tomás, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, es en ese sentido que se refiere al que era, al que es y al que ha de venir, hablando de Dios Padre, pero sabemos que el que viene es Dios Hijo, y no nomás a juzgar como ya vimos, también viene a señorear sobre todos. Segunda de Timoteo 4:1 dice de la siguiente manera. Segunda de Timoteo 4:1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Viene a reinar sobre todo. Aquí habla de juzgar, pero también viene a reinar. En Romanos 14:9 encontramos lo siguiente. Romanos 14:9 dice: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Eso es lo que el Señor Jesús va a hacer como el que ha de venir, como el que vendrá. Viene a juzgar a vivos, a muertos, pero también viene para reinar sobre vivos y muertos. Humanamente hablando, Cristo será la figura principal en el tiempo de los hechos relacionados con su venida. O sea, en otras palabras, cuando se habla de la segunda venida de Cristo, todo está enfocado a Él, como la segunda persona de la Trinidad. Por eso generalmente hablamos tan solo de la segunda venida de Cristo. Pero leemos que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. Mateo 16:27. ¿Sí? Habla de la segunda venida, pero dice que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, Dios Padre. Además dice: veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, Dios Padre, viniendo en las nubes del cielo. Mateo 26:64. En cuanto a esa gloria, en ella debemos ver al Dios Padre, a cuya diestra está sentado Cristo. Marcos 16:9, leemos Marcos 16:9. Dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Perdón, es versículo 19, me equivoqué, no es 9, versículo 19. Y el Señor, después que habló, fue recibido
arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Estamos hablando de esa gloria de que Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre. Marcos 16:19. En Hechos 7:56 tenemos el testimonio de Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana. Hechos 7:56 dice de la siguiente manera. Hechos 7:56. Y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios Padre. Esto nos muestra que Cristo no solo vendrá solo, que no vendrá solo, sino que con él vendrá el Dios Padre y todos los santos ángeles. No viene solo, viene él en la gloria de su Padre y con todos sus ángeles. Mateo 25:31. Mateo 25:31. Leemos de la siguiente manera: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Al igual que todos los hombres santos le vendrán acompañando. Vemos que viene en la gloria de su Padre, viene con todos sus santos ángeles en gloria, pero también viene con todos sus santos. Primera de Tesalonicenses 3:13. Primera de Tesalonicenses 3:13 leemos: Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Viene en la gloria de su Padre, bien le acompañan sus santos ángeles y todos sus santos. Así que no viene solo. Viene en la gloria de su Padre, con sus ángeles y con todos los santos. En Judas 14, es un capítulo nomás, el libro de Judas 14, leemos: De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, refiriéndose a la segunda venida de Cristo, que no viene solo, en la gloria de su Padre, con sus santos ángeles y con los millares y millares o millones de santos que él salvó. Hay otra frase aquí, la cual demanda explicación. La frase de que Cristo es el primogénito de los muertos. ¿Qué entendemos? Cristo, el primogénito de los muertos. Apocalipsis 1:5. Dice: Y Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Estas palabras significan que Cristo fue el primero que resucitó con cuerpo incorruptible de entre los muertos. Sí. Cristo fue el primero que resucitó con cuerpo incorruptible de entre los muertos. Eso significa el primogénito de entre los muertos. Primera de Corintios 15, 20 al 23. Primera de Corintios 15, 20 al 23, leemos de la siguiente manera: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, escuche, luego los que son de Cristo en su venida. A eso se refiere Cristo, el primogénito de entre los muertos. El primogénito de la nada fue Adán, pero el primogénito de entre los muertos fue Cristo. Porque recuerde, antes de que cualquier hombre fuese criado, Adán fue el primer hombre. Sí. Pero el primero en resucitar de entre los muertos fue Cristo. El primer hombre
que resucitó. A eso se refiere cuando habla el primogénito de entre los muertos. La tumba que guardaba el cuerpo de Cristo tuvo que devolverlo nuevamente, es decir, como dar a luz. Por eso se dice el primogénito. La tierra lo vomitó, así literalmente volvió a dar su cuerpo. Por eso Él es el primogénito de entre los muertos. Veamos algunos detalles del saludo. Por ejemplo, hallamos la referencia de que Él nos amó. Apocalipsis 1:5. Dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. Generalmente estamos acostumbrados a ver la expresión máxima de amor cuando Cristo se dio a sí mismo en rescate por nosotros. Sin embargo, no es así. El amor de Dios no ha menguado, sino por el contrario, va en aumento. Por cuanto el sacrificio de Cristo, en el sacrificio de Cristo se manifestó el amor de Dios hacia sus enemigos. Romanos 5, 8 y 10. Vamos a ver la diferencia entre el amor de Dios que se menciona aquí en Apocalipsis, al que nos amó, y el amor de Dios que se menciona que cuando de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es diferente la expresión aquí. El que nos amó aquí es diferente a ese amor sacrificial. Y vamos a leer allá en Romanos 5, 8 al 10. Romanos 5, 8 al 10. Leemos: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Ok? ¿Cuál sería el amor de Dios hacia sus amigos? Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, murió por sus enemigos. Pero aquí está hablando del amor de Dios por sus amigos. ¿Cuál sería ese amor por sus amigos? Aquel amor fue expresado a quienes estaban lejos de Dios, viviendo en el pecado. Mientras que el actual amor es para aquellos cuyos pecados han sido lavados por la sangre del Salvador. Pongamos atención al hecho de que el Señor pone en alto a su iglesia, ya que es una gloria sin igual, tanto que el Señor considere a sus miembros reyes y sacerdotes. Con esto Dios no se rebaja a nuestra estatura, sino que nos eleva a la suya. Ese es el amor con que nos amó. No nomás nos rescató cuando éramos pecadores, no nomás Dios no mostró su amor sacrificial, sino que ahora por su amor, Él nos eleva a un grado de reyes y sacerdotes. ¿Sí me entiende? Cuando era pecador, Él murió, demostró su amor, se sacrificó por mí. Siendo ahora ya salvo, Él me ama y demuestra mi amor poniéndome en una altura que nunca había soñado. A ser rey, a reinar con Él y a ser sacerdotes con Él. Con esto Dios nos dice, no se rebaja a nuestra estatura, Él nos eleva a la suya. Ya que los reyes del mundo ocuparán el más alto sitio político, como los sacerdotes en espiritual, esto significa que el Señor eleva a sus hijos al más alto nivel mundial. Los hombres del mundo pueden burlarse de esto, pero ¿quién de entre los creyentes pierde el sentido de su llamamiento? Entonces,
perdón, ¿quién de los creyentes pierde el sentido de su llamamiento eterno y real y sacerdotal? La gente se ríe de nosotros porque decimos que vamos a reinar con Cristo, que vamos a ser reyes y sacerdotes. ¿Sí? Para ellos es locura, pero eso es lo que Dios promete, que vamos a ser reyes y sacerdotes. Ese es el amor con que nos amó al que se refiere en esta parte de Apocalipsis. Muy diferente al amor sacrificial que nos sacó y nos puso en una posición sólida de seguridad en Cristo. Pero estando ahora en Cristo, Él nos ama y nos ama tanto que nos eleva a este rango de reyes y sacerdotes. El hombre natural no se interesa en las realidades de la revelación concerniente a la segunda venida de nuestro gran Salvador, quien es el Rey de Reyes y sumo pontífice sobre todos los sacerdotes. Quien asimila y se apropia de esto, se interesa en el reino de Dios como del suyo propio y de la vida espiritual como el mejor sacerdote. En otras palabras, si eso es lo que vamos a hacer cuando el Señor venga o cuando el Señor nos lleve, debemos empezar nosotros a hacer lo mejor para Dios desde aquí de la tierra. Sí, sabemos, es la promesa y Dios cumple sus promesas. Y si sabemos, y esta es la promesa, entonces, sabiendo esto, hermanos, hermanas, empecemos a comportarnos como tales. Empecemos a darle importancia a lo que Dios nos promete. Recuerde a los cristianos de Hebreos que murieron, perdieron sus pertenencias, sus tierras, sus trabajos, su posición, sus hogares, todo. Y dice que lo vieron y lo saludaron de lejos, pero no lo recibieron. Porque Dios espera que un día a todos, se nos va a dar la recompensa. Y la patria que ellos buscaban, dice, no era terrenal, porque tenían tiempo de regresar a sus lugares de origen. Pero ellos sabían que eran peregrinos y que iban de paso. Por eso murieron sin haber alcanzado. Porque en aquel día, en el tribunal de Cristo, entonces cada uno recibirá su recompensa según haya hecho. Pero mientras llegue ese día, hermanos, ¿por qué no empezar a comportarnos como real sacerdocio y como reyes del Señor Jesucristo? Eso es bien importante que usted y yo lo tengamos presente. Y eso es lo que incluye, ¿sí?, lo que es el saludo a las iglesias, cómo el Señor se acercó a estas iglesias y cómo les dice y cómo se refiere a ellas. Entonces es muy importante, hermanos, que entendamos, el Señor nos saluda y el Señor quiere lo mejor para nosotros, pero también Él espera de usted y de mí nuestra perseverancia, nuestro buen comportamiento. Y ahora que no estamos reuniéndonos en edificios, no nos impide salir a evangelizar, salir a compartir nuestra fe con aquellos que están a nuestro alrededor. Es cierto, no nos podemos reunir, pero el gobierno no nos impide compartir nuestra fe. Entonces, en este tiempo de esta pandemia, hermanos, usted y yo vamos a demostrar quiénes somos. ¿Adoradores dentro de un edificio o servidores de Dios hasta lo último de la tierra? Mucha gente, hermanos, confundidamente hacía de ir el domingo a la iglesia o reunirse con la iglesia. Eso era el todo como su vida cristiana. Y déjeme decirle que eso no es nada que tiene que ver con la vida cristiana. Porque lo que tiene que ver con la vida cristiana empieza en tu casa. Eres esposo, eres esposa, empieza con el amor en la pareja. Son solteros, son hijos, empieza con el honrar a tu padre y a tu madre.
Allí empieza la verdadera adoración. Y si como familia, hermanos, yo no amo a mi esposa no se sujeta a mí, mis hijos no van a adorar a Dios, ni se van a sujetar a Dios. Por eso es importante que entendamos, hermanos, dónde estamos parados. El Señor nos saluda, pero el Señor dice también lo que Él tiene para usted y para mí. Pero también el Señor demanda que usted y yo somos súbditos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es ese Rey de Reyes y Señor de Señores el que nos dice: id y haced discípulos. No nos podemos congregar, es cierto, pero tú puedes hacer discípulos en tu familia. Puedes hacer discípulos con tus vecinos. Podemos hacer discípulos a las colonias de la calle de Ensenada. Si realmente somos siervos del Dios Altísimo, entonces, hermanos, un día nos vamos a cruzar en las calles de Ensenada haciendo discípulos. Que Dios me les bendiga. Al mirarte, lo que hiciste por mí, ya no hay duda, bueno eres tú. Tú te diste en la cruz al morir, sin medida, bueno eres tú. Y confiaré en tu amor, confiaré en tus promesas, confiaré en que sigues siendo Dios. Sé que en mi debilidad tu poder se manifiesta, confiaré en ti, Señor. Ya vacía esa tumba está, has vencido, bueno eres tú. Y en el trono, sobre todo tú estás, Rey de Reyes, bueno eres tú. Y confiaré en tu amor, confiaré en tus promesas, confiaré en que sigues siendo Dios. Sé que en mi debilidad tu poder se manifiesta, confiaré en ti, Señor. Yo confiaré en ti, Señor. Solo en tu verdad puedo descansar. Yo sé que tú eres Señor, y en mi caminar puedo descansar. Yo sé que tú eres Señor. Tú eres Señor, y en mi caminar puedo descansar. Yo sé que tú eres Señor. Solo en tu verdad, solo en tu verdad puedo descansar. Yo sé que tú eres Señor. y confiaré en tu amor, confiaré en tus promesas, confiaré en que sigues siendo Dios. Sé que